tema de hoy es sobre la madurez. Vamos a hablar un poco más de la madurez. Bueno, son varios puntos, de verdad, son exactamente 6 puntos que quiero tratar, pero hoy vamos a centrarnos un poco más en la madurez. Inmadurez, vamos a tocar algunos puntos, qué es eso y lo que es también la madurez. Todo el tema estamos basando precisamente en una cita, el cual dice de esta manera: el Padre que está en los cielos no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. El hombre sufre, en primer lugar, por los accidentes del tiempo y las imperfecciones de la desdicha de una existencia física desprovista de madurez. En segundo lugar, sufre por las consecuencias inexorables del pecado, de la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Y finalmente, el hombre recoge la cosecha de su propia persistencia inicua en la rebelión contra la justa soberanía del Padre del cielo sobre la tierra. Eso es precisamente los puntos. Nos damos cuenta de que en cada uno de ellos hay 2 puntos. Entonces hoy estamos en el primero, hablando un poco más sobre la inmadurez o la madurez. O el mundo, más bien tal es... el mundo es tal cual como debe ser. A veces uno trata de cambiarle ciertas cosas pensando de que si yo le cambio esto o de esta manera, entonces podría estar bien, estaría feliz. Sí podemos, lógicamente, una parte de la vida cambiar un poco, por ejemplo, nuestro entorno para flores, hacer una muy buena casa, quitar la maleza, en fin, eso lo podemos hacer, pero no podemos cambiar otras cosas que no se pueden cambiar, como por ejemplo la lluvia, el sol, en fin, cosas como esas no podemos cambiarlas. Son cosas que de alguna manera Dios Padre las ha puesto de esa manera. Hay muchas personas que porque llueve pues están tristes. Eso es inmadurez. El mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera. Dios Padre lo ha hecho de esa manera y así funciona, y funciona muy bien. No se le puede quitar ni agregar nada. Los terremotos, por ejemplo, los huracanes, inundaciones, los tornados, en fin, y todos los acontecimientos que llamamos desastrosos o desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra. El ciclo, lo que es por ejemplo nacimiento, muerte, en fin, todo ese tipo de cosas, forman también parte lógicamente de estos movimientos o de este movimiento de la Tierra o del mundo. Estos son los ritmos de la vida, son cosas normales y es en realidad cosas ordinarias. Todo está sujeto a ellos mismos y Dios Padre los hizo de esa manera, puesto que la propia vida es un ritmo también. Es una onda, como les decía, una vibración, una pulsación del mismo corazón del todo. Es simplemente eso. Estamos en este mundo y cualquier cosa puede suceder. El malestar, por ejemplo, la enfermedad, que son contrarios a la salud, todas esas cosas también son parte de alguna manera de nuestra imperfección. Cuando vamos logrando estos niveles cada vez más superiores, entonces ya puede controlar eso de una manera totalmente diferente. No es con la medicina ni nada de esas cosas, sino que viene de verdad de otra manera. Todas las cosas que se viven en este momento son muy cavernícolas comparada con lo que debe ser, y eso es precisamente lo que vamos a tratar hoy. Una existencia física desprovista de madurez, que es lo que estamos hablando, trae muchas consecuencias, trae muchos problemas. Después de haber pagado precio de todas aquellas cosas de hace mucho tiempo, en la época antigua, en toda la evolución, entonces empezamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que van resultando de todo esto. Es decir, va habiendo ajustes y ajustes de alguna manera. Uno se da cuenta, por ejemplo, de cuando una persona está aprendiendo a lanzar la flecha, por ejemplo, muchos tiros no le dan al blanco, pero cada vez se va ajustando y ajustando cada vez más y más la puntería hasta que un día le va a dar exactamente al punto que se quiere. Pero si evitas equivocarte nunca lógicamente vas a lograr ese tipo de cosas. Eso es precisamente el objetivo de la evolución, o lo que ha venido haciendo la evolución durante tanto tiempo. Primero vamos pasando de un lado a otro, vamos haciendo ciertas cosas. Tiempos atrás todo era de acuerdo a la tecnología que había. Se llevaba de un lado a otro las cosas en caballos, fuerza bruta, fuerza del ser humano y así. Hasta que hoy día pues ya nos damos cuenta de que no necesitamos cargar a una persona o a un caballo con
pues con ciertas cosas no vale la pena, pues ya estamos en otro nivel. Todo es el resultado de eso. Entonces la madurez es el resultado de estar en los hombros verdaderamente del pasado, de aquellas personas del pasado. Eso ya es madurez, donde empezamos a aprovechar todas las cosas del presente, a darnos cuenta de que nosotros de verdad en este mundo somos niños. Nosotros como hijos de Dios, de alguna manera tenemos que exponernos a esa realidad, a la realidad de vivir esta vida y también sufrirla de alguna manera. El sufrimiento hace que una persona pueda llegar a pensar diferente. Si sufrimos y nos quedamos sufriendo, eso es inmadurez. Pero cada vez que nos damos cuenta de que algo pasa, que no está bien, nos daremos cuenta de que podemos cambiarlo y eso es madurez. Entonces no evite situaciones incómodas. De alguna manera hay cosas que me llevan siempre a crecer. Si lo hacemos, pues vamos a quedar de alguna manera estancados. No hay crecimiento sin un cierto sufrimiento y eso estas personalidades celestiales nos dicen. No hay crecimiento espiritual sin agitación interior y eso deberíamos de tenerlo muy, muy en cuenta. La experiencia de los demás nos sirve muchísimo para poder darnos cuenta de ciertas cosas que no se deben hacer de esa manera. Es importante que haya en un mundo como estos esa diferencia de formas de vida, porque eso ayuda a la persona que está creciendo. Sirve que hayan personas que cometan errores para así apropiarse de esa situación y no cometerlas. Es claro, y eso lo podemos aprender de algo muy sencillo y muy básico. Si una persona va caminando y hay un hueco y cae y se va todo porque no va mirando, pues lógicamente nosotros no vamos a caer en el hueco. Damos la vuelta, rodeamos el hueco y pasamos. Entonces ahí nos damos cuenta de que la experiencia de esa persona me sirvió para poderme dar cuenta. Eso se llama madurez. Pero sin embargo, si veo ciertas cosas de ciertas personas, de cómo se comportan y ese comportamiento a mí me afecta demasiado, quiere decir que estoy mostrando una inmadurez que no tiene sentido. Y estos episodios de la vida que son importantes para mi crecimiento y que Dios de alguna manera los ha puesto allí, pues no los voy a aprovechar. Eso es inmadurez y hay que tener bien en cuenta esa situación. Porque nosotros como hijos de Dios estamos aquí es precisamente para aprender. Entonces la experiencia de los demás nos puede servir realmente para allanar ese trayecto, ese camino, para nunca pasar por ello. Pero no quiere decir que el que haya vivido esa persona de esa manera eso en forma equivocada o correcta pueda suplir mi experiencia. Yo debo hacerlo también. Existen situaciones, por ejemplo, parecidas en la vida de una persona, muy parecidas, pero nunca deben ser repetidas. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Eso es madurez. La verdad tiene que ser vivida, nunca puede ser enseñada. La verdad tiene que ser vivida, nunca enseñada. Escuchen, la verdad tiene que ser vivida, nunca debe ser enseñada. La gente ha tratado de enseñar la verdad y no vivirla. Y eso también es inmadurez. Como hijos de Dios debemos empezar a experimentar y vivir las cosas que Dios Padre nos puso. Dios Padre nos dio una vida para que la viviéramos en esta tierra, sin echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa o nos pueda pasar, sino simplemente aprovechando cada situación de lo que sucede para nuestro propio crecimiento. No olvides que toda forma de sufrimiento en algún momento oculta algún pensamiento que niega el perdón. Toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón. El perdón hacia uno mismo, el perdón hacia los demás. Y el perdón puede sanar toda forma de dolor. Hay cosas bien interesantes. Cada vez que suceden cosas como esas que uno no pueda sortear, simplemente le dice: Señor, mira, yo pongo esto en tus manos y yo voy a vivir mi vida de otra manera. Eso se llama madurez, aprovechar y empezar a aprovechar aquella grandeza que hay exactamente para cada uno de nosotros. Cualquier clase de sufrimiento no es más que simplemente un sueño que solamente la invención de nosotros. Ahora, carecer de alguna cosa, alguna de las cosas deseables de la vida, o carecer de algunas cosas que nosotros pensamos que son importantes en la vida, no quiere decir en ningún momento de que eso sea un castigo de Dios, o que tal vez Dios ya no me quiera, o que no soy lo suficientemente espiritual, o que tal vez no estoy en los cultos que se exige para poder lograr eso. No, en ningún momento. Todas esas cosas simplemente son episodios, son cosas que están marcando
para que tú crezcas nada más, que ya le hemos dado un valor muy importante a esas situaciones y nosotros de pronto por no lograrlas decimos que es una desgracia ante Dios y que tal vez Dios no me quiere o que tal vez estoy haciendo las cosas mal o estoy siendo castigado. Esa es una cuestión personal, una interpretación personal, pero Dios Padre lo único que está interesado es que tú aproveches de verdad, viva esta experiencia de la manera correcta en unión con Dios. Hace mucho tiempo el encontrar, por ejemplo, que te digo, ranas verdes, eso era una bendición, pero ya hoy día ¿quién está buscando ranas verdes ni nada? Nadie está buscando ese tipo de cosas, porque esas eran las más sabrosas. Entonces de pronto en aquel tiempo la persona decía, bueno, hoy salí y no encontré una rana verde, solamente encontré de otro color, o encontré solamente esmeraldas, o encontré una mina de oro. ¿Para qué me interesa eso? Puede decir, eso fue un castigo de Dios que no encuentro ranas verdes para mi almuerzo. ¿Ven? Es ese tipo de cosas. Hoy día ya hay otros incentivos y así es realmente la vida. Eso se llama inmadurez, cuando una persona no entiende todo esto, cuando estamos aferrados a cosas que no tienen sentido de verdad, que les hemos dado un valor sin nada de verdad. Ahora, carecer de algunas cosas, de alguna de las cosas que uno desea, eso tiene una connotación importante. Es condición indispensable, es condición indispensable de la felicidad. ¿Por qué? Porque si uno lo tuviese todo, vamos a suponer que lo tuviera todo, se acabarían los retos, se acabarían las cosas, no habría ningún incentivo, pues ya lo tenemos todo, no hay ningún incentivo, no hay nada. Y los retos son precisamente los que tiran de nosotros hacia adelante, hacia la perfección. Los retos hace eso. Una persona que no tiene ilusiones, por ejemplo, que no tiene proyectos por materializar, esta persona se vuelve depresiva, entra en depresión, no hay nada que hacer. Por eso es que hay muchas personas que tienen tanto dinero y no hay un objetivo en la vida, no hay nada y terminan suicidándose o terminan tomando un rumbo equivocado. Entonces es importante que ese tipo de cosas sucedan en la vida, pero no quiere decir que si no tenemos esas cosas aparentemente deseables de la vida, entonces Dios nos esté castigando. ¿Qué es la depresión? Para que podamos tener una idea, es la ausencia de futuro. La depresión es la ausencia de futuro, de eso por lo que merece la pena luchar y que nos hace levantarnos todos los días de la cama a luchar y hacer las cosas. Las motivaciones del hombre actualmente son el lucro, son el dinero. Y a esto le sigue la avaricia, que termina lógicamente en injusticia, termina en una guerra desmedida unos contra otros. El que uno luche por ciertas cosas no quiere decir que podamos o que lleguemos a la avaricia, que ese es otro problema muy tremendo. El hombre siente o piensa que el hombre es avaricioso por naturaleza, que él simplemente es así porque así nació, pero resulta que no. El hombre debe cambiar los incentivos del dinero por algo más grande, por algo más maravilloso. Y si es así, podemos cambiar esos incentivos del dinero por nuestro crecimiento espiritual, por buscar aquellas cosas divinas. Por eso, en mundos como estos, donde en este momento no hay un deseo superior de ocupar el tiempo, entonces por eso Dios Padre también deja que la humanidad se enrede en cosas puramente materiales para que mantenga todo el tiempo ocupado, y al mantener todo el tiempo ocupado, pues no tiene la oportunidad de llegar a dañarse o dañar a alguien. El trabajo es el civilizador más grande de la historia y es algo muy bonito eso. Pero a medida que tú vas creciendo, ya no necesitas enredarse tanto en eso porque tiene otros objetivos, porque su ser está centrado ahora en crecimiento. Ahora tienes una decisión un poco más madura. Entiende que la vida en esta tierra es una pequeña historia, es una pequeña vida, la verdad, y va a aprovecharla al máximo. Sabe claramente de que 20 años de su vida son más o menos los que tiene para hacer tantas cosas, pues los va a aprovechar de forma diferente, los va a aprovechar buscando la vida espiritual, siendo cada vez más como Dios Padre, o más bien asegurando su vida espiritual. El hombre, como digo, debe cambiar los incentivos del dinero por algo más grande, que su motivación no sea el dinero. Hay muchas cosas en este mundo, solo en este mundo, que vale la pena luchar. Cuanto más en el universo. En el universo hay muchísimas cosas. Depende hasta donde queramos llevar nuestra mente. El hombre vive en el presente, pero se puede proyectar siempre hacia el futuro.
Eso es algo que vale la pena, proyectarse hacia algo más. Y allí es donde viene la fe a hacer un trabajo muy lindo. El futuro es de alguna manera una ilusión, es algo, pero podemos cambiar esa ilusión. Una persona puede tener la ilusión de tener el mejor vehículo, esa es una ilusión. El hombre puede tener la ilusión de tener la mejor casa. El hombre puede tener la ilusión de tener cualquier estupidez puramente humana, pero el hombre también puede tener la ilusión de ser cada vez más como Dios, unirse a esta familia divina, ser parte de esta familia espiritual. Puede hacerlo también. Entonces podemos cambiar una ilusión material por una ilusión espiritual. El futuro es una ilusión, es la ilusión, y la ilusión es lo que nos mantiene motivados, nos mantiene vivos. Una persona sin ilusiones no vive, simplemente sobrevive. Va al trabajo, hace sus cosas, desjuiciado en todos los sentidos, no le interesa nada, ni la gente, ni ellos mismos. Personas sin ilusiones es eso. Se puede volver un asesino, se puede volver cualquier tipo de persona viciosa, se puede convertir en muchas cosas porque no hay ilusiones. Debemos cambiar las ilusiones materiales por ilusiones divinas. Ahí mostramos también madurez. Pero si nuestras ilusiones son puramente materiales, estamos mostrando inmadurez. Sin alicientes en la vida, la sensación de vacío es grande. Sin deseo de hacer cosas grandes, en la vida el vacío es grande, pero el aliciente no debe ser el simple y mundano éxito. Hay muchas personas que luchan, dicen es que yo quiero ser exitoso, yo quiero ser el mejor artista de la historia, yo quiero ser el mejor, de la historia, y eso tampoco se puede. ¿Por qué? Porque el hombre es demasiadamente grande, es tan grande como para solo conformarse o como para solo luchar por el mero éxito única y exclusivamente material. Pero es claro que sin ilusión la persona existe únicamente en el cuerpo, pero no en el alma, y hay que ir un poco más allá. Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros, y los inteligentes, los que supuestamente piensan, están llenos de dudas. Eso es el problema en esta tierra. Todas las dificultades que se están viviendo en esta tierra se debe a que los ignorantes están completamente seguros de sí mismos y los inteligentes están llenos de dudas, y por eso pasa exactamente eso. Este mundo debería de ser de verdad un mundo de sabios, pero desgraciadamente este mundo está gobernado más por la ignorancia que por la sensatez. La fe quita la inmadurez, pero una fe bien dirigida, como les decía, una fe bien dirigida, porque podemos cifrar nuestra fe en ciertas cosas puramente mundanas. No tiene sentido. Cuando hay propósitos y se abraza una causa grande, la fe puede ser de gran ayuda. Pero si la fe es para lograr cosas puramente materiales, puede causar, y de hecho causa, gran frustración en la humanidad. Si yo tengo fe y digo, yo tengo fe en que voy a conseguir cierta cosa material y no la consigo, entonces voy a frustrarme por ello. Si yo tengo fe que voy a conseguir el trabajo de gerencia en cierta empresa y no lo consigo, entonces voy a tener una frustración en mi ser. Por eso la fe mal dirigida puede causar frustración, y la fe no es para estas cosas. Si se va a echar mano de la fe para cosas básicas, única y exclusivamente básicas, debería usarse, engrandecerse ante el mundo, mas no para lograr cosas mundanas. Yo podría utilizar la fe para volverme cada vez más fuerte, pero no para lograr cosas del mundo. Volverme más fuerte en este mundo para hacer cosas que no me afecten, cosas que no me molesten, para poder tener la completa energía y luchar en la vida espiritual. Por eso tener fe en lo que uno hace es importante, aunque sea equivocado, es importante, es muy importante, y es suficiente de alguna manera para avanzar. La fe, como dice Jesús, mueve montañas, eso es verdad, pero hay que mirar hacia dónde vamos a apuntar nuestra fe. Lo que hay que aprender de todo esto es a crecer más en uno mismo, porque otros con menos habilidades, uno se da cuenta, personas con menos habilidades simplemente y tienen un tesón en las cosas, luchan y logran ciertas cosas y pueden lograr cargos importantes. Eso muestra que si nosotros utilizamos la fe desde otro punto de vista,
más hacia el nivel espiritual, podemos lograr cosas muy grandes espiritualmente. Ahora, el creer en nosotros mismos no quiere decir que seamos cerrados a abrir nuestra mente. No quiere decir que seamos sectarios, no. Nosotros como hijos de Dios debemos estar dispuestos a cambiar, dispuestos a aprender. Y eso es de personas inteligentes, el estar dispuestos a cambiar. Estar dispuestos a cambiar es de personas inteligentes, de personas sabias, de personas maduras. Todas las creencias son creencias y debemos estar dispuestos a cambiarlas, porque una creencia es solamente una creencia. Por ejemplo, ustedes antes, algunos creían en la Iglesia Católica y muy seguramente todavía creen, pero a medida que vas profundizando un tanto más y más, te vas a dar cuenta de que no es así. Y de pronto puedes llegar a creer en alguna religión alterna como la cristiana o quién sabe qué tipo de religión, y te vas a dar cuenta y vas a decir, mira, me tocó renunciar porque es que allí no había eso, y llega la cristiana y puede decir, oh, esto es lo máximo, pero esté dispuesto también a cambiar, porque puede llegar el momento en que vas a pasar a otro nivel o a otra creencia, y así sucesivamente. Tenemos que estar dispuestos a creer, dispuestos a cambiar. Nunca, nunca mueran por sus creencias, nunca, porque podrían estar equivocados. Nunca hagan eso, siempre estar dispuestos a cambiar. Acuérdense que este es un mundo evolutivo donde vamos aprendiendo, donde vamos viviendo cada vez más ciertas cosas. El inconsciente está formado por nuestras creencias, así de sencillo. Muchas de las cuales son falsas, eso es el grave problema. Aunque les demos por ciertas, no, es que eso es así. Y por eso el inconsciente gobierna tristemente nuestra vida. Si el inconsciente está gobernado por creencias, es lógico que nuestro inconsciente siempre gobierna. Pero el consciente, que es donde deberíamos de estar, no gobierna. Y desde el consciente es donde debemos tomar decisiones, no desde el inconsciente. Tener una actitud de apertura ante todo, y todos, no solamente ante todos, sino ante todos, nos sitúa en mejores condiciones para seguir creciendo. Pero si tenemos una mente cerrada, eso nos sitúa exactamente para quedarnos estancados. Hay muchas cosas que nosotros damos por sentado que son ciertas aquí. Por ejemplo, el matrimonio es una cuestión que es cierta aquí para muchas personas, pero ¿cuán lejos está eso de la realidad? Si analizamos, el matrimonio es una cuestión que ha ido evolucionando hasta llegar allí y nosotros damos por sentado. Pero aquella época, hablemos de unos cuantos años, unos miles de años atrás, el emparejamiento de hombre y mujer era diferente. Y para ellos daban por sentado de que eso era así. No se podían imaginar una historia con un matrimonio como el que hoy vemos. No se podrían imaginar ese tipo de cosas. Tal vez esas personas, si no se hubieran abierto a la vida, pues hubieran seguido tal cual. Pero mira que la historia nos ha ido llevando hasta estos puntos y nos ha mostrado de que las cosas no son de esa manera. Entonces debemos tener nosotros la forma de siempre tener una mente abierta para aprender, para vivir, y que nada es fijo y que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son absolutas no tienen realmente sentido. Hace mucho tiempo la forma de comunicación en la época de las cavernas era señales por humo, y yo creo que estas personas estaban seguros de verdad que no había nada más. Después de eso, pues llegó la tecnología a alguna de esas personas y adiestraron las palomas mensajeras, y seguramente pensaban que eso era lo máximo, que no había nada más, ninguna otra forma de comunicación, que tener una paloma mensajera era como tener hoy día el celular más avanzado de la historia. Pero mira que ha ido cambiando las cosas, ha ido cambiando, y hoy día nos damos cuenta que hay muchas formas de comunicación. Ya estamos en esa forma de comunicación que son los celulares, y vamos a comunicarnos de un lado a otro. Ya tenemos la internet y tenemos muchas cosas, pero mira que eso va a cambiar también, y un día la comunicación será de otra manera, porque los seres celestiales nos muestran de que nosotros como hijos de Dios podemos hacerlo de muchísimas maneras. Por eso tenemos que tener una mente abierta, dispuesta a aprender, dispuesta a recibir lo nuevo. Me he dado cuenta en el transcurso de mi vida que lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas. Yo he propuesto nuevas ideas. Yo les he propuesto las ideas, por ejemplo, esta idea del gobierno de Dios. Les he propuesto muchas cosas en el transcurso de más de 30 años, mucho más de 30, casi yo creo que unos 40 años de trabajo, mostrándoles a través de las conferencias, de contactos personales, cosas diferentes, nuevas ideas. Pero me he dado cuenta, vuelvo y digo, que lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que no olviden las antiguas.
Ese es el problema, no olvida las antiguas. Si no puede olvidar las antiguas, uno pierde el tiempo. Y eso fue lo que pasó precisamente con Jesús. Jesús trajo un mensaje muy bonito, muy hermoso, pero ellos lo aceptaron, dijeron, oiga, sí, muy bonito, pero no olvidaron lo anterior. Si no se olvida lo antiguo, nosotros no podemos hacer nada. Por eso les digo de verdad, de todo corazón, y se los digo, tengan muchísimo cuidado con lo que aprenden y que no puedan olvidarlo jamás. Que aprendamos algún error y no podamos olvidarlo. Tengan cuidado con lo que aprenden, que no puedan olvidar. Tengan cuidado con eso, porque eso es el freno de ustedes. No es porque las ideas no sean buenas, son buenas, pero el problema es que la gente está atascado en aquellas cosas antiguas y nunca olvida aquellas cosas. Entonces, ese tipo de cosas atrasan a la humanidad. Eso se llama inmadurez. Estar abiertos al desaprendizaje es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar en la vida de esa persona. Muchas veces lo que pensamos que conocemos es lo que realmente nos impide aprender, es lo que nos impide crecer. Lo que pensamos que conocemos totalmente, eso es precisamente lo que nos está impidiendo crecer. Qué triste, en serio, es duro de verdad. Pero a veces vuelvo y digo, no le prestamos atención a esas cosas. Por eso dice Jesús algo muy bonito. Por eso dicen estas personalidades, la fe, la sinceridad. La fe puede llevar a muchas cosas. Yo puedo decir, yo tengo fe. Si soy religioso, entonces puedo utilizar la fe para ganarme la lotería, para conseguir un trabajo, para que me baje la factura del teléfono, para que Chuchito me dé la casa, para que Chuchito me dé el vehículo, para que Chuchito me dé la novia o el novio, o el hijo o la hija que yo deseo. ¿Ven? Puedo utilizar la fe para eso. Eso no tiene sentido. Esa fe... Bueno, igual de todas maneras yo entiendo esto, y esto es de niños. Cuando una persona es inmadura, es bebé, pues utiliza la fe de esa manera, la utiliza para esas cosas. En verdad es como un adiestramiento. Entonces utiliza las cosas para eso, le pide a Dios que le ayude con cosas puramente básicas. Pero cuando tú te vuelves más maduro, utilizas la fe para otras cosas aún mayores. Ya no las utiliza para eso porque sabe que no, o sea, no vale la pena, que no tiene sentido. Yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando pequeño, entonces llegaba la época de Navidad y era la época de los regalos. Yo le pedía a Dios, imagínate, a Dios, arrodilladito allí, para que me regalara, que el niño Dios, porque ellos ponían así. Me parece muy bonito eso de que el niño Dios sea el que regale las cosas a los niños, eso me parece muy lindo. Parece que Dios Padre es todo, es niño, es adulto, es joven, es hombre, es mujer, es todo. Entonces bonito eso. Era una figura, no me parecía mal la verdad, y no me parece mal de que estos padres les enseñaran de que era una relación de niños con niños. Eso me parece muy bonito. ¿Sí? Entonces era el niño Dios que le regalaba a uno ciertas cosas. Y yo le pedía al niño Dios que me regalaran un carrito de tal cosa. Y yo le pedía y le pedía. Hasta ahí llegaba mi fe. Y yo tenía la fe 1 mes, 2 meses antes o de pronto 1 año para que me regalara eso. Me regalaran el carrito que yo quería. Y era un carrito de plástico o cualquier cosa así. ¿Qué mostraba eso? Bueno, se veía ternura y era algo lindo, ¿sí? Cuando veo ese tipo de cosas, recuerdo esas historias. Hoy día veo lo mismo en la humanidad, pidiendo cosas puramente materiales, esos carritos de plástico que no tienen sentido, a un Dios que juega a ser igual que ellos, es decir, al mismo nivel. Es una forma de practicar aquello que se debe hacer mucho más adelante. Pero ya es hora, hermanos, que ustedes pasen de ser niños a algo mayor, a ese nivel de madurez. Si yo aún todavía, a mi edad que tengo, todavía me arrodillara ante Dios y le pidiera al niño Jesús, o al niño Dios más bien, ese carrito de plástico, pues yo estaría inmaduro. Cualquiera que me mirara de esa manera, pues diría, oiga, este hombre no ha madurado. Yo ya estoy a punto de cumplir 30 años, entonces no creo que eso fuera como muy bueno. Eso muestra inmadurez. Ustedes como hijos de Dios que ya están un poco más grandes, más adultos, ya es hora de ir pasando de ese nivel inmaduro a uno más maduro. Por eso dice allí la fe, la sinceridad. ¿Qué sucede eso? Venir como un niño pequeño, recibir el don de la filiación como un regalo, aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas. Ese es el otro problema, que a veces la gente se le invita, por ejemplo, a cosas, por ejemplo, como estas del gobierno de Dios, y la gente empieza a preguntarse, y entonces yo cómo voy a hacer, y entonces tal cosa, entonces tal otra.
si es que es un bien para ellos, no es un bien para mí. Bueno, pero entonces yo no me puedo comprar los cigarrillos. Pues claro que no, o sea, pues, ¿cómo va a comprar cigarrillos, hombre? Bueno, pero entonces yo no puedo volver a fumar marihuana. Pues claro que no vas a fumar marihuana. O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas. Bien, es un bien para ustedes, pero la gente hace preguntas. Aceptar hacer la voluntad del Padre sin hacer preguntas, con una seguridad plena y una confianza sincera en la sabiduría del Padre. Hay que confiar en la sabiduría de Dios. Él nos va llevando siempre de un nivel hacia otro. Y dice algo muy interesante, que es donde quería llegar: entrar en el reino libre de prejuicios. Entrar en el reino libre de prejuicios y de ideas preconcebidas. Esa es la inmadurez. Tener prejuicios e ideas preconcebidas. Tener una mente abierta, me dicen. Tener una actitud abierta, una mente abierta y estar dispuesto a aprender como un niño pequeño, no mimado. Porque un niño mimado pues no aprende la verdad. Toda fe se empieza por las cosas de este mundo, como les decía hace un momento. Después de la madurez se lleva a la verdadera necesidad, se lleva a lo divino. La verdadera necesidad en un mundo como estos no es lo material. La verdadera necesidad en un mundo, en cualquier mundo dado, es la vida espiritual. No es más. Esa es nuestra verdadera necesidad. Mira, si tú te dejas guiar por Dios, vas a ser un buen hombre o una buena mujer en tu trabajo, en tu hogar, con trabajo, sin trabajo, con compañero o sin compañera, y así sucesivamente, porque lo vas a hacer bien, porque la vida espiritual o la energía espiritual transforma la vida del ser humano a unos niveles totalmente dimensionales. Ningún logro está fuera de nuestro alcance cuando se tiene fe. Pero la gente entonces entendería estas palabras que les estoy diciendo y dice, bueno, ningún logro está fuera de nuestro alcance cuando se tiene fe. Entonces dice, perfecto, entonces voy a buscarme la lotería. Entonces ahora sí puedo pedir las cosas que yo quiero. Pues porque es un niño simplemente inmaduro, nada más. Es la única seguridad verdadera con la que cuenta una persona, pero hay que saber dirigir esa fe. La fe es, escuchen muy bien, la fe es el otro pie del yo superior, y puedes ponerlo en cualquier parte, ya sea en este mundo material o en el mundo espiritual. Esa es la fe, es el otro pie del yo, de ese yo superior. Y tú lo puedes poner donde quieras. Pero es lógico que si tú ya eres una persona madura, entonces vas a poner ese pie de la fe allá, muy lejos, hacia ese lado. No en este, porque ya lo tienes aquí, ya tiene un pie aquí. ¿Para qué vas a poner el otro pie? Vamos a ponerlo mucho más allá. Una cosa es, como les decía, la avaricia, que puede ser por medio de la fe. Una persona puede tener fe, supuestamente para lograr ciertas cosas, y lo que realmente está utilizando es aparentemente una herramienta divina para lograr su avaricia, para lograr cosas. A veces los niños se distraen haciendo cosas. Uno se da cuenta que un niño se distrae. Yo, por ejemplo, me distraía todo un día con mis juguetes, jugando con mis carritos, jugando con eso todo un día. Solamente salía a comer y volvía otra vez en mis juegos, pero porque era pequeño. Y una persona puede distraerse en sus cosas puramente materiales, en sus juegos, en el supermercado, en las tiendas. Eso es de niños, de verdad. Pero hay otras cosas más importantes que luchar. Podríamos ir un poco más allá. Una persona con la fe puede llegar a utilizarla para lograr su codicia, o por codicia puede decir que cree en Dios, pero no es algo real y verdadero. La codicia es inmadurez y falta de visión espiritual, así de sencillo. Mucha gente, como les decía, cree que la codicia es parte de la naturaleza humana, pero no es así. ¿Esto ocurre por qué? Ocurre la codicia en un mundo como esto, simplemente porque nos han puesto a vivir en un mundo de escasez. Cuando hay algo poquito, tú tratas de codiciarlo. Hay una película muy interesante que es El Señor de los Anillos, y vemos a un personaje que es codicioso con un anillo. El anillo, pues el Señor de los Anillos, yo creo que ustedes lo han visto. Gollum se llama él. No hay sino un anillo nada más, y ese ser lucha por ese anillo. Muestran una historia tan interesante acerca de eso, de que este ser se une tanto a eso y codicia tanto ese poder de ese anillo que termina convirtiéndose en un demonio. Pero vamos a suponer que Gollum no hubiese solamente un anillo, sino que hubiese miles de anillos de esos de poder. Yo creo que Gollum no hubiera
terminado siendo Gollum. Tal vez hubiera terminado en otro, no se hubiera convertido en un demonio, no habría codiciado tanto una cosa. ¿Por qué lo codiciaba? Porque era escaso, simplemente. Y el ser humano aquí es codicioso porque las cosas que codicia son escasas. Pero nada más haya tanto de lo que tú quieras, tú no vas a codiciar. Créanme, no vas a codiciar eso. Y el gobierno de Dios es precisamente eso. Quiere quitar ese tipo de cosas por medio de que haya muchas cosas de lo mismo. Y así la persona va a dejar de codiciar. Este tipo de cosas ocurre porque las personas han convivido por mucho tiempo con la escasez. O la amenaza de escasez. También puede ser que una persona puede llegar a ser codiciosa por la amenaza de escasez. No, mire, es que va a haber una pandemia, por ejemplo, lo que sucedió hace poco, que estamos pasando por ello, que fue una invención, ¿no? Con eso, ha sido una invención humana y esto viene para cosas más terribles más adelante. Estos seres quieren apoderarse del mundo y lo están haciendo, de alguna manera lo están haciendo. Toda la gente respondió, les dijeron, tienen que andar con tapaboca y bueno, lo hicieron. Tienen que quedarse en casa y la gente lo hizo. Tienen que cerrar sus pequeñas empresas y lo hicieron. Y no pueden salir de casa y ahí quebraron. Y así sucesivamente. Eso les hablaba hace 8 días también. Todas estas cosas es por eso. Y ahí puede una persona llegar a ser avariciosa. Puede llegar a la avaricia. Cuando una persona siente que hay escasez, empieza a desarrollar patrones de comportamiento que no son acordes a una personalidad donde hubiese tantas cosas. En los cielos, tú no vas a llegar con un anillo de oro. No, porque ¿para qué? O sea, no, pues si las calles son llenas de oro, ¿quién va a querer un anillo de oro? Aquí, ¿quién quiere tener una piedra, por ejemplo, como las que encontramos en la carretera, una piedra de balastro que le llaman a eso, pedrisca de las que hay en las carreteras, cualquiera, en un anillo? ¿Quién quiere tener eso? Nadie quiere tener eso. Nadie le interesa tener eso. Es más, nadie quiere tener una piedra de eso. Todo el mundo la saca. Esa piedra con la que llenan las carreteras no existieran, pues todo el mundo quisiera una piedra de esas porque hay escasez. ¿Quién va a querer un anillo en los cielos? ¿Quién va a querer un collar de oro en el cielo? Nadie va a querer eso, pues si las calles son de oro según lo que dicen, ¿verdad? Aunque sea una figura, o sea verdad, o sea lo que sea, es una muestra clara de que hay algo más después de eso. Entonces, si la escasez y ese tipo de cosas están situadas en mi ser o muy incrustadas en mi mente, me lleva a desarrollar patrones de comportamiento como la codicia, como la envidia, como el tratar a una persona mal. Me puede llevar también a la admiración de aquellas personas que tienen eso. Ay, es que claro, ese sí tiene eso, mire. Y claro, o sea, a endiosar a las personas porque tengan eso. A endiosar a las personas porque tengan eso. Mire, en países bajos, en países bien atrasados, donde todas las cosas son tan costosas, ustedes tener, por ejemplo, un carro viejo, eso es lo máximo. Y cualquiera que tenga un vehículo, no, eso es de grandes. Y la gente trata de endiosar a esas personas como si pasaran en una nave espacial. Y el otro se siente infeliz, se siente, mejor dicho, mal. Y si le dice, súbase aquí al vehículo y lo llevo, no, eso se siente que se sentó en la silla de terciopelo más buena y más cómoda. Así está encima de los resortes, no importa, así está encima de una tabla, pero va en lo más de todo. Eso se llama ignorancia, eso se llama inmadurez, endiosar a alguien porque tiene algo que no tiene sentido. En países avanzados, en otros países donde las cosas son diferentes, tener un vehículo eso vale nada, o sea, eso no tiene sentido. Es como, que te digo, tener una cuchara, cualquier utensilio de cocina, es más o menos igual, vale nada eso. Y esas cosas tenemos que quitarlas, muchachos. Yo sé que eso, tal vez ustedes lo han vivido, eso es inmadurez. Ver las cosas como son, codiciar, mirar, mostrar admiración por esas personas que acumulan ese tipo de cosas, eso está mal. Incluso la persona ha llegado a hacer negocios ilícitos por tratar de acumular riquezas solamente porque es que el tener riquezas es lo máximo. Esas cosas no tienen sentido. Todo eso es inmadurez. La inmadurez también se refleja en pequeñeces como que esto no está bien, no, esto no me parece, mi mamá lo haría de mejor manera, mi papá miraría de tal manera, mi papá caminaría. Eso es puras pequeñeces y eso también es inmadurez. Esas personas que dejan de fijarse, por ejemplo, en el polvo que la aseadora no quitó o no limpió, en que las papas no están bien cocinadas o no se cocinaron de tal manera,
que el líquido que compré para limpiar el hollín no me quitó el hollín suficiente y yo soy un desgraciado por eso y soy desdichado. Eso es inmadurez. El día que una persona deje eso, va a notar que la vida es mucho más agradable que cuando se sentían constantemente preocupadas o irritadas por esas cosas que no valían la pena. Y eso es inmadurez y muchas personas lo han vivido y lo viven. Tal vez lo estén pasando. La perfección resulta a menudo una carga demasiado pesada para la felicidad. La perfección desde el punto de vista de esos ángulos. No es que a mí me gusta ver la mesa, mejor dicho, que si se para una mosca esté tan brillante y tan lisa que no pueda despegar. No. O sea, hay que ver que las cosas no son así. Depende cómo tú lo quieras ver. Eso no es espiritualidad. Bueno, no quiere decir que la mesa esté sucia, ¿no? Pero de todas maneras hay cosas que no vale la pena enredarse. Todas esas cosas son pequeñeces. Relajarse y tomarse las cosas con más calma, tanto con uno mismo incluso, como con los demás, nos hace disfrutar de la vida en muchas dimensiones. El arte de vivir, que hablan aquellas personalidades, el arte de vivir es el arte de no amargarse la existencia. Es el arte de vivir de verdad bien en esta vida. Y eso es madurez. Hay otra parte interesante que dice el placer, la satisfacción de la felicidad es deseable. Bueno, entonces el hombre debe vivir en un mundo donde la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. O sea que yo puedo, pues vamos a sufrir todo ese tipo de cosas. ¿A qué me lleva esto? Pues que no condenes todo aquello que llamarías malo en el mundo. Porque puede que yo estoy seguro de que eso que estoy llamando malo es malo. Pero resulta que no es así. En lugar de ello, deberíamos preguntarnos más bien qué es lo que consideramos malo y por qué lo consideramos malo. Y en su caso, lógicamente, ¿qué puede hacer para cambiarlo? Desde un punto de vista divino. Debemos investigar cada vez más aquellas cosas preguntándonos de verdad, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad? Si sufro esto, ¿qué parte de mí mismo quiero experimentar en esta calamidad o en este sufrimiento? ¿Qué aspecto de mi ser decido que surja a partir de ahora en esta situación? ¿Y por qué sucede eso? Porque todo lo vivo existe como una herramienta. Escuchen, todo lo vivo en esta tierra existe como una herramienta de nuestra propia creación. Todo lo que hay en esta tierra es una herramienta para poder hacer algo. Y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que nosotros como personas podamos decidir y seamos lo que somos. Esto es así para cualquier alma, para cualquier ser humano en esta tierra. No son, por lo tanto, víctimas del universo, sino únicamente cualquier ser humano en esta tierra, pues son creadores. Eso es lo que estamos haciendo, realmente. No estamos aquí protegiéndonos de esto ni de esto. Si nos vamos a pasar protegiéndonos de esto, de lo otro, pues no hacemos nada. Nosotros somos creadores y todo lo que sucede son herramientas para nuestro propio crecimiento, no más. Solamente eso. Que yo le dé valor a uno más que a otro, o que de pronto yo considere que esto es malo o esto es bueno, no quiere decir que así sea. Para mí puede que lo sea. Todos los maestros, y les digo de corazón, yo he analizado todo esto, pero todos los maestros que han caminado por este planeta, ellos lo han sabido muy bien. Y mira, una cosa, y ninguno de estos maestros se veía a sí mismo como una víctima. Ninguno de estos maestros se vio a sí mismo como una víctima. Es que mire cómo a mí me miran, me tratan, esto. Y sabemos claramente que aunque muchos de estos maestros fueron realmente crucificados, matados de diferentes maneras, injuriados de diferentes maneras, jamás se vieron como víctimas. Todo eso lo vieron de una manera totalmente diferente, y por eso es que son los maestros de Dios. ¿Acaso Jesús dijo, no, pero es que mi papá, claro, se murió a temprana edad y por eso yo soy así? No, es que como a mí me tocó hacerme cargo de todos los hijos y claro, por eso yo soy así. No, pues como yo nunca tuve la oportunidad de tener el mejor celular del mundo, entonces por eso soy así. No, pero como yo no pude tener el camello con la mancha en la cabeza, entonces por eso soy así. Como no pude tener ropa suficiente en el ropero, sino una simple manta que me hizo mi mamá de crochet, de no sé qué, o bueno, no sé, de todo eso. Por eso soy así. No, ellos nunca se quejan.
los maestros de Dios jamás se quejan de ese tipo de cosas, porque ellos saben que cada situación de la vida es simplemente una herramienta para su propio crecimiento. Cada alma es un maestro. Cada ser humano en esta tierra es un maestro, les decía en unas conferencias anteriores. Y cada uno de ustedes, algunos de ustedes no recuerdan sus orígenes, esos orígenes que vienen de la eternidad. Tal vez, y otros puede que sí recuerden de verdad esa herencia maravillosa. Aunque ustedes tienen apenas en este momento el sentir de que acaban de llegar y que pues están aquí empezando, recuerden que hay una parte de Dios, del Dios eterno, en su vida, en su ser. Y podrían empezar a ir ahondando un poco más en esa parte divina para darse cuenta de que también eso es de ustedes y recordar muchas cosas que hay allá. Hacer real ese tipo de experiencia a través de esta parte divina del Espíritu de Dios que habita en cada ser humano. Y asimismo poder extender su ser hacia adelante y hacia atrás. Cada uno crea en cada momento la situación y circunstancias apropiadas para su objetivo más elevado. Y ese proceso de recuerdo puede ser o más rápido o más tardío, pero eso depende el interés que cada uno de ustedes le ponga. No envidies el éxito de alguien y tampoco traten de luchar por ese tipo de éxitos puramente mundanos. No envidies el éxito de nadie y tampoco compadezcas el fracaso de nadie. No haga ese tipo de cosas. Primero, no sabemos qué es éxito. Para muchas personas, éxito es lograr algo, pero eso no es éxito de verdad. Entonces, podemos estar en un grave problema. No llames a algo tampoco calamidad, ni tampoco llames a algo feliz encuentro, ni llames a algo una bendición, porque todo es una bendición. Primero tienes que saber qué es cada una de estas cosas. Debes aprender a comprobar cada una de estas situaciones. ¿Y cómo es utilizado dicho episodio? Puede que yo considere algo como una calamidad, pero si yo compruebo que eso no es así, sino que al contrario, esto me lleva a otro nivel, bueno, pues entonces hay que aprovecharlo. Para muchas personas, una calamidad, por ejemplo, la muerte de uno, es malísima. Pero nos damos cuenta que el Padre Creador, cuando estuvo en esta tierra, Él vivió y murió y salió, así de sencillo. Y nos dijo que hay algo, que hay cosas mucho más importantes, que vamos de paso por esta tierra. Entonces, cuando vemos las cosas de esa manera, nosotros pensamos que eso es una desgracia. Pero si eso fuera así, de esa manera, entonces el Padre Creador hubiera dicho, no, tengan cuidado con la muerte. Miren, muchachos, tengan mucho cuidado, no vayan a... Cuídense de eso. Paguen un seguro bien costoso, por favor, para que no vayan a morir. Pero Jesús les dijo simplemente de que ese es el camino. Dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Eso también es inmadurez. Nosotros como hijos de Dios debemos entender todas estas cosas. Para cada circunstancia de la vida hay un don, recuerden eso. Y en cada experiencia se oculta un tesoro. Es cuestión de encontrarlo. Nosotros deberíamos volvernos expertos en buscar esos tesoros en cada una de las situaciones. Y eso es lo que hacen realmente los maestros, aquellos maestros que han sido crucificados, que han sido matados de muchas maneras. Nunca ellos fueron víctimas de nadie, ellos ni se quejaron, ni nada. Y no es porque ellos, es que aguantaron allí, no, es que porque esa era su vida. Ellos no estaban tras de las quejas ni nada, sino buscando cosas de verdad importantes para su vida. Estaban viviendo una vida desde un punto de vista espiritual. Recuerden que ustedes no han venido a esta vida a hacer ciertas cosas desde el punto de vista puramente egoísta. Están aquí en esta tierra para hacer cosas mucho más grandes, muy importantes. Incluso en un momento les decía que hemos venido a aprender, pero la verdad es que no hemos venido tanto a aprender. Hemos venido más que todo a hacer algo diferente. No han venido a esta vida a aprender nada. Y pueden decir ustedes, pero ¿cómo así que no hemos venido a aprender nada? Solo tienen que manifestar lo que ya traen, el paquete que ya tienen ustedes. Solamente vienen a eso. Dios Padre en sus vidas les da un paquete, así de sencillo, un paquete con una cantidad de cosas. Tienen allí dones, tienen capacidades, tienen falencias, todo eso es el paquete. Todo lo que ustedes viven, eso que tienen ustedes, eso es el paquete con el cual vienen. Y ese paquete es un paquete de herramientas y vienen a vivir en esta tierra con ese paquete de herramientas. ¿En qué momento debo llorar? Yo sé que ustedes lo han hecho. No, es hora de llorar para poder lograr lo que quiero, ¿ven? Otros lloran porque les dolió o así sucesivamente. ¿En qué momento es
la oportunidad de sentirme triste. Ah, bueno, pues entonces voy a ponerme triste pues para lograr otra cosa. ¿Sí ven? Ese es un paquete de herramientas, es una herramienta y ustedes la utilizan de cierta manera. Aunque esa no es la manera correcta de hacer las cosas, les digo de corazón que es lo más acertado que ustedes tienen y de lo que han hecho. Porque una persona puede decir, voy a llorar porque es hora de llorar para lograr arrancar la misericordia de aquella persona, y lo puede hacer, y eso tiene más sentido que llorar simplemente porque me tocó llorar, porque estoy desdichado y me tocó llorar. No tiene sentido. Tiene más sentido hacer eso. ¿En qué momento debo reír? Entonces voy a reír porque es importante hacerlo. ¿Ven? Eso tiene mucho más control y eso se llama madurez. No es hipocresía, muchachos, porque la gente dice, es que eso es hipocresía. No es hipocresía, es que usted tiene control de su ser. ¿Acaso es hipocresía decir, voy a utilizar mis pies en este momento cuando me lanzo de 2 metros de altura para apoyarme y no golpearme? ¿Acaso es hipocresía en lugar de poner la cabeza? Pues no es hipocresía, estoy utilizando una herramienta nada más, que son mis pies para no ir a dañarme la cabeza. Y es lo mismo, esa es la herramienta. Todas esas herramientas que traemos es para usarlas en este mundo. Entonces no hemos venido a aprender, hemos venido a utilizar unas herramientas y a engrandecerlas, a perfeccionarlas. Lo que Dios Padre hace y nos da esa oportunidad es que nos da ese paquete para que vengamos a este mundo a perfeccionarlo. Que hay malo y que hay bueno. Solo tienen que manifestar, vuelvo y digo, lo que ya traen, el paquete que conforma lo que ustedes son. Ahora, al manifestarlo de esa manera, en un mundo como estos, al mostrar todas esas cualidades a sus hermanos, lo realizan en el tiempo y en el espacio, en favor de sus hermanos, y se creará en ustedes, a ustedes mismos, algo nuevo. En otras palabras, ustedes mismos se están recreando, se están creando en un mundo como estos, están haciendo un ser, están haciendo un alma con un paquete que ya Dios Padre les dio, en el tiempo y en el espacio, a través de algo que se llama experiencia. Experiencia es saber utilizar cada uno de estas herramientas que tenemos. Tenemos herramientas, que es el paquete que traemos, y todo lo que hay afuera son herramientas. Un árbol es una herramienta, y eso ya lo hemos comprobado. Un árbol me puede servir como herramienta para mover una piedra, o muchas cosas. Una piedra para mí es una herramienta, y me puede servir para darle una pedrada a un león, por ejemplo, o a alguien. ¿Ven? Entonces son herramientas. Todo lo que hay en el planeta son herramientas. Y lo que yo traigo son herramientas. ¿Cómo voy a utilizar esas herramientas? Eso se llama madurez, cuando ustedes empiezan a ver las cosas de esta manera. Si es así, las cosas deben justificar la vida y dotarla de objetivo. Si ustedes saben esto, de verdad desde su corazón, entonces deben justificar la vida y darle un objetivo. Es decir, háganla sagrada. Hagan sagrada la vida. Nada más. Van de paso con estas herramientas y vamos a ver cómo la utilizan. Pero la persona puede utilizar cualquier herramienta para hacerse daño. Nada más. No saben lo que tienen, la verdad. Las personas religiosas están tan obsesionadas, por ejemplo, con el mal, que todo el tiempo están tratando de no cometer el mal y se olvidan de hacer el bien. Mal es algo más que pasar por alto una regla de conducta del momento presente. El mal es la elección inmadura, el paso en falso y reflexivo de los que se resisten a la bondad. Es la resistencia a la bondad, es el rechazo de la belleza y es la traición de la verdad. Traicionar la verdad. El mal solo es la inadaptación de la inmadurez o la influencia desintegradora, desfavorecedora, deformadora de la ignorancia. Así de sencillo. El mal es la inevitable oscuridad que sigue el rechazo siempre de la luz. El mal es todo lo falso. Cuando se abraza conscientemente la falsedad, no hacer uso de la herramienta que tenemos, eso es falso, eso es falsedad. Pero si yo asumo la vida como un maestro lo hace, entonces las cosas son diferentes. Eso es diferente. Una persona que se va tanto por ese lado del mal, sin saber, sufriendo, sobreviviendo en un mundo como estos, sin arriesgarse a hacer cosas grandes, eso puede terminar en pecado. Por eso Dios, al dotarte de la facultad de escoger entre la verdad y el error, este Padre Celestial ha creado el potencial de lo negativo, así de sencillo, en la vida, en un mundo como estos. Pero también, al crear lo negativo, abre la vía positiva de la luz y de la vida.
porque no hay otra forma. Nosotros no podemos entender si no es por medio de contrastes. ¿Cómo podríamos entender acerca de la felicidad si no estamos un día tristes? ¿Cómo podemos hablar de sabiduría si no nos hemos enfrentado con la torpeza? ¿Cómo podríamos hablar de la luz si no hemos visto la oscuridad? Porque es que nosotros estamos empezando en este mundo a entender muchas cosas, y Él lo hace de esa manera. Los errores del mal no existen realmente. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que una criatura, una persona inteligente quiere que existan, pero no existen. Pero si yo quiero, yo lo puedo hacer, porque yo tengo la libertad de hacerlo. Estos males se elevan a la categoría de pecado, así de sencillo, mediante la elección consciente, una decisión deliberada, porque yo quiero, así de sencillo, hacia ese tipo de cosas que no están bien. Por eso Padre Celestial permite que el bien y el mal siempre estén juntos. No lo va a quitar, no lo va a quitar. No va a quitar eso, porque ese es una herramienta para podernos dar cuenta de muchas cosas. El bien y el mal van a jugar, van a seguir siempre juntos, en toda la vida, hasta el final de la vida, así de sencillo. Jesús mismo lo dijo, que Él dejaba crecer el trigo y la cizaña, y no lo va a hacer, no va a quitar. Alguien le dijo: Señor, pero ¿por qué no quitamos la cizaña? ¿Por qué no quitamos la mala hierba? ¿Por qué no la quitamos y dejamos el trigo? Dijo: no, porque es que si arrancamos la mala hierba, también podemos arrancar el trigo. Y es verdad. Vuelvo y digo, tú traes un paquete de cualidades que deben ser perfeccionadas por medio del amor. El amor es muy importante. La vida espiritual no es de conferencias, hermanos. La vida espiritual es el resultado del amor, no las conferencias. Una conferencia no es el resultado de esa comunión de dos enamorados. Una conferencia puede ser el resultado de la memoria. Y si es el resultado de la memoria, no me lleva a ningún lado. Una conferencia debe ser el resultado de estar unido a esa fuente de la cual se está hablando. Eso debería de ser realmente una conferencia. Y un día la humanidad tiene que madurar y llegar a ese punto. Una conferencia no es hablar bonito. Una persona puede escribir muy hermoso, pero si no está unido a la fuente, no hay nada que hacer. Una muestra de inmadurez es pensar que la vida espiritual proviene de leer la Biblia, por ejemplo. Eso es una muestra de inmadurez. Pensar que la vida espiritual proviene de leer la Biblia, que proviene de asistir a muchas conferencias. Eso es inmadurez. Tal vez, vuelvo y digo, porque como todo ha evolucionado, tal vez hace un tiempo atrás era importante eso y no se podía más, pero ya no es así. Ya no debe ser así. Ya en esta época, en el siglo XXI, ya la cosa debe ser diferente. Así como la religión, si ustedes se han dado cuenta, ha ido evolucionando desde la adoración de la naturaleza, el fetichismo, el temor y el culto a los fantasmas, hasta llegar a Dios, así es esto que les estoy hablando. La raza humana, en sus comienzos, abrazó las creencias más místicas que se pueden imaginar, más simbólicas, mientras que ahora, al acercarse a su madurez, al acercarse a ese nivel de adultez, la humanidad se prepara para lograr la vida espiritual a través del amor, que es diferente. Para ustedes el amor es el estar enamorados, pero es que eso no es amor. Pues tanto que la gente dice, no, voy a hacerle el amor. No es eso es otra cosa totalmente diferente. El ser humano está llegando a la madurez, la humanidad se prepara para lograr la vida espiritual a través del amor, incluso para apreciar la verdadera religión y un comienzo de la revelación de la verdad misma con la fuerza del amor, la fuerza más poderosa del universo, y no por medio de las palabras que los maestros de Dios pronuncian o pronunciaran, sino más bien por ese éxtasis entre dos amantes, entre dos enamorados, y ese es Dios y el hombre. Esa unión que existe por medio del amor es un cordón invisible que los une y que cada vez los vuelve uno, cada vez más los va volviendo un solo ser. Y del resultado de dicha unión se evocan las conferencias. Escuchen bien, se evocan las conferencias o se eventúan los temas las conferencias. Mira que es diferente a hacer un tema desde la memoria. Hay muchas personas que dan temas desde la memoria, pero no tiene sentido. Una conferencia tiene que resultar de la unión con algo. Una conferencia tiene que resultar del enamoramiento. Una conferencia debe ser eventuada, debe ser el resultado de esa unión que evoca ese tema. Esta información que proviene de eso ya no es de este mundo
Y no es el resultado de la memoria que las personas van guardando, sino que proviene de una fuente de otra dimensión. A ese punto debe llegar la humanidad en esta tierra. A esto le llamamos niveles cósmicos. Unos niveles donde se captan realmente los significados y se comprenden los valores de ese acercamiento progresivo a la conciencia más allá de lo material, unido a Dios Padre. Es algo totalmente diferente. Y es aquí donde ya no se puede explicar con palabras esta relación, porque todo lo que el ser humano está tratando de predicar es la relación del hombre con Dios. Escuchen la palabra. Todo lo que el ser humano ha tratado de predicar es la relación del hombre con Dios. Pero en este caso hay una relación real. Y vuelvo y digo, es aquí donde ya no se puede explicar con palabras esta relación plenamente a la mente humana material. Ya no se puede. Aquí ya pasa algo. Una persona que se encuentra en uno de estos niveles cósmicos puede conocer a Dios de una manera totalmente diferente, ser consciente de que es un hijo de Dios, ser consciente de su filiación, pero ya no con palabras, sino por medio del amor. Solo una madre, pongan cuidado, solo una madre comprende a su hijo, y es más, solo una madre le entiende el lenguaje a su hijo. Pongan ustedes a otra persona a entenderle un lenguaje, un niño no lo entiende, pero la mamá le entiende. Dice, él dijo esto, esto y esto. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo dijo? Porque están unidos de otra manera, pero hay muchos niveles. Este que les estoy hablando a ustedes sería el segundo nivel. Un nivel que es muy importante. El primer nivel es el nivel de la religión, el nivel de la memoria, el que uno habla una cosa, el que otro habla otra. El que Jesús enseñó es el nivel 2. El nivel del amor, un nivel totalmente diferente. Hay muchos niveles. Yo como parte de esta conciencia, escuchen las palabras, yo como parte de esta conciencia del gobierno de Dios, estoy intentando llevarlos a la segunda forma de comunicación más allá de las palabras, que es la forma de las religiones. La forma de las religiones son las palabras, las religiones evolutivas, las religiones evolucionarias. Pero esto no es todo. Hay mucho más que eso. Pero les digo de corazón, es que la conquista de estos niveles de los cuales les estoy hablando forma parte de la experiencia de ustedes en el cielo que habló Pablo. A Pablo habló del primero, del segundo y del tercer cielo. Esta experiencia forma parte de esos niveles y también forma parte de esas muchas moradas que Jesús habló o que nos mencionó. Eso forma parte de esos niveles. Si usted no ha logrado alcanzarlos en este mundo material, pues los vas a vivir allá, pero lo normal sería que se pudieran vivir esos niveles aquí. Que eso es precisamente lo que es la vida espiritual. Es totalmente diferente a lo que nos han enseñado. Ahora, aquí viene algo mucho más grande. La motivación de la fe en estos niveles ya es diferente. La motivación de la fe en el mundo, como este, lleva al hombre a llenar las arcas de dinero y suplir sus necesidades básicas por medio de la fe. O en estos nuevos niveles, o en el mundo del espíritu, hablemoslo de esa manera, la fe transmuta esos potenciales divinos en actuales, que es diferente, mire, ya no son cosas. No por medio de la razón, ya pasa otra cosa, ya no hay razón. No por medio de la razón o por medio de las palabras, sino porque Dios y el hombre van en el mismo camino y tienen el mismo sentido de realización. El hombre se une a las empresas de su padre y todo esto se lleva a cabo por la experiencia de la elección y a través de esta misma elección. En mundos como estos se trata de memorizar, pero en ese otro dominio del cual les estoy hablando consta de dos niveles, el nivel cuantitativo y el nivel cualitativo. En el nivel cuantitativo, cantidad, la persona está relacionada con el crecimiento cuantitativo, la comprensión de los significados divinos. Pero en el nivel cualitativo, que también tiene que ver con ese nivel, en el nivel cualitativo, o en ese estado más bien cuantitativo de esta persona inmortal o de esta alma inmortal, depende totalmente de que la fe viviente capte los valores del paraíso, de que el hombre mortal es un hijo de Dios, del Dios eterno, que el Hijo eterno es tu hermano de hecho. Pero una cosa es decir, sí, el Hijo Eterno es mi hermano. No, quiero que hagan este ejercicio. Visualicen ustedes a un hermano en la carne y digan, el Hijo Eterno es igual que mi hermano en la carne.
es que es mi hermano, porque el Padre universal o Dios es mi Padre y el Hijo eterno es mi hermano. Es que es mi hermano. Pero siéntanlo de esa manera, no lo digan como de pronto lo haría un loro, ¿no? Por eso aquellas personas, les digo de corazón, están empezando, aquellas personas que están empezando estos niveles de los que les estoy hablando y se esfuerzan por hacer así como les estoy diciendo, inmediatamente un guardián personal entra en acción y mira lo que pasa. El que un guardián personal del destino esté con ustedes, lo que hace es que ustedes están viviendo esos niveles de allá y el guardián personal los lleva a vivir esos niveles en esos mundos o en esos cielos de los cuales habló Pablo. Van a los mundos de las mansiones o van a esos cielos, hablemoslo así, para alcanzar una realización cuantitativa adicional en su crecimiento espiritual. Y eso es lo que hacen los guardianes personales del destino. No es que se la pasen acompañándolos a ustedes para todo lado, no, sino que ven la necesidad de que esta persona tiene que complementar eso allá, porque aquí no lo puede hacer. No se da un guardián personal del destino a los que solo son lectores o que pertenecen a un grupo religioso. Escoger hacer la voluntad de Dios no es pertenecer a un grupo religioso. Escoger hacer la voluntad de Dios une la fe espiritual con las decisiones materiales en los actos de la personalidad. Y esto hace algo muy interesante. Hace que ya el Espíritu de Dios tenga unos pies en la tierra para hacer una palanca mayor hacia aquellos niveles, un salto mayor. Eso se llama madurez espiritual. Y a ese nivel es que yo, de verdad, quiero llevarlos hacia ese nivel. No es religiosidad, no es nada de eso. Yo les he dicho muchas veces a ustedes que el contacto, a veces hemos tenido contacto con algunas personas y surge de esos contactos cierto tipo de conferencias o de respuestas que son inexplicables. Y yo sé que muchas personas han vivido eso. Hay personas que pueden evocar en alguien algo bueno o algo malo. Los discípulos tienen que evocar en sus maestros lo que quieren aprender. Y así nunca serán conferencias aprendidas de memoria, sino que será algo eventuado, algo que viene de allá, algo mucho más grande. Hermanos, yo les agradezco mucho por todo esto, la verdad. Vamos a dejar por hoy así y me gustaría seguir en 8 días con esto, porque entramos a un punto muy importante de la madurez, pero a un nivel un tanto más avanzado. Y quiero hablarles un poco más de esto, porque la verdad no vale la pena perder este hilo. Al final de la conferencia me puse a escribir algunas cosas y hay algunas cosas muy importantes que veo que ustedes las necesitan de verdad. Yo les agradezco mucho por darme la oportunidad de estar aquí hablándoles estas cosas. Les digo también de corazón que el canal que tenemos en YouTube no es para ganar dinero. Por eso no me interesa si se inscriben o no. No me interesa eso, porque el canal de YouTube no es para ganar dinero. La emisora no es para ganar prestigio ni nada. Es para que ustedes conozcan la vida espiritual. Hay otras personas que tienen canales única y exclusivamente porque eso es económicamente muy bueno. Mi fe no está apoyado en las cosas de esta tierra. Mi fe es mi pie en otra dimensión, por lo cual no me interesa, de verdad, y se lo digo de corazón. Sí me gusta que la gente escuche los temas, que compartan eso, pero no estoy interesado que el canal produzca dinero. Estoy interesado en que ustedes por medio de ese canal puedan crecer, no más. Que quede claro eso. Por eso no hago tanto énfasis sobre ello, porque mi incentivo en esta tierra no es material, es espiritual. Entonces esas cosas son simplemente sombras. Hermanos, por la autoridad que Dios Padre me da en esta tierra, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muchísimas gracias por todo esto.